Hola amigos, muy buenos días. Ahora todavía es días porque luego ya andamos en las tardes. No, todavía andamos es días. Casi rayando. Ya casi a mitad de mediodía. Como siempre, los saludamos, les damos las gracias. Es un placer estar con ustedes un día más, un casi fin de semana. Ya es fin de semana, ya es viernes. Saludamos a Erika. Perdón, es que me voy emocionando y todo eso. Y de anda emocionada, amiga, es que ya es viernes. Así es, sí, como siempre. Bueno, amigos, estamos en su programa Rosalba al Aire, que dele la manita, sí. Que dice, ya tenemos documentos. Ya tenemos un documento oficial de la like. Dele la manita, amigos, o comentarios, saber qué les gusta, qué no les gusta, y como pues tratamos nosotros de superarnos, de estar al día de lo atractivo del público, de todo. Pero sí, estoy aquí con la amiga. Lo más importante, estamos acá pues nosotras dialogando todos los temas importantes que se están presentando ahorita de forma inmediata. Actos políticos, lo que es la economía, cómo se trata de estabilizar de nuevo. Y lo más importante, tenemos a máster, al catedrático. Así es. El doctor Eleodoro Gil Corona. En unos minutitos. Es economista. Bueno, de hecho nos torturó en clases, la verdad. Sí. Pero nos sirvió demasiado y a eso se lo agradecemos. Esos son los maestros que no se olvidan, ¿eh? Sí. Los que te torturan. Pero aprendes, te dejan buena cosecha. Claro, te dejan los cimientos, ¿no? Entonces, o aprendes o aprendes. Aprendes o aprendes. Pero ¿te acuerdas, Erika, que él le quedabas a deber incluso en los exámenes? Porque en lugar de ponerte 0, te ponía -4, -5. Lamento informar. O sea, a mí no me pasó eso. A mí tampoco, porque yo lo mínimo que saqué con él fue un 4. Entonces todos los demás -2, -4. No, yo la catástrofe fue un 5, pero jamás se volvió a repetir el hecho. Y ya después ya les contaremos la experiencia, pero ojalá un día estuviera aquí para platicarlo. Y ahora que pasa la pandemia. No, estuvimos en diferente generación, Erika y yo, pero la verdad el estilo del maestro doctor. Nuestros respetos. Sí. Así es, pero ya fuimos a terapia, doctor, ya lo superamos. Usted puede venir con toda confianza aquí a platicarnos sobre el área de estadística. Y pues temas que se dieron entre semana muy importantes y que se estuvieron trabajando, era sobre todo lo que se vinculaba respecto a lo de las encuestas del INEGI, que cómo se iba a tratar con el SAT. Se habla también de cómo que se eso va parecía a una vacilada, ¿no? Ya sé. Se va a hablar de cómo se va a reactivar la economía. También en la mañanera el presidente expresó unas estadísticas. Entonces los vamos a dejar enseguida con la siguiente información y regresamos con ustedes en un momento. Así, no se vayan, amigos, porque empieza lo bueno, lo importante y bueno. Contacto en la línea telefónica con el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Jesús Melgoza. Secretario, muy buenas noches. Muy buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, secretario. Le pregunto primero, ¿de dónde, cómo van a obtener estos recursos? Se está, me imagino, reasignando el presupuesto para apoyar a la gente en esta emergencia. Sí, Salvador, hay una prioridad, es absoluta como gabinete económico, trabajar para acompañar en esta etapa de contingencia a la micro, a la pequeña empresa principalmente, que integran más del 90% de las 259,000 unidades económicas que tiene Michoacán. Claro. Queremos acompañar en los primeros días en lo que le llamamos flujo de efectivo, los 45 primeros días de complicación, para que tengan el recurso para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar la nómina, y por eso armamos un programa de fondeo y de crédito por 1,000 millones de pesos con 3 modalidades de crédito. La primera destinada a apoyar al autoempleo, al empleo familiar. Sí. Esta serán 4,000 créditos por 6,000 pesos cada uno de ellos, con periodo de gracia de 3 meses y con una tasa 0. Estamos hablando de que a partir del mes cuarto y durante 9 meses pagarán solamente 667 pesos. La segunda modalidad son créditos de 50,000 pesos ya para una pequeña empresa, para su capital de trabajo, para que pueda seguir comprando insumos y atendiendo cierta demanda, y también un periodo de gracia de 3 meses y con una tasa simbólica del 0.5% mensual.
También este es un crédito ahora por 24 meses y el objetivo también es de que se genere historial crediticio, que se puede estar usando este crédito de manera revolvente. Y la tercera es de 250,000 pesos. Ahí vamos a atender a 5,000 micro y pequeñas empresas. Igual, 90 días de periodo de gracia y a partir del cuarto mes comenzarán a pagar también con un subsidio de 6% anual. Es un esquema innovador. La Banca de Desarrollo del Gobierno del Estado otorga también una tasa y un periodo de gracia por los siguientes 90 días para todos los créditos que tenemos vigentes. Esta es una de las 4 acciones que anunció hoy el ingeniero Silvano Aureoles y que debo decirte que las estructuramos las 4 acciones con el sector empresarial, con las cámaras, el Consejo Coordinador Empresarial, la Canaco, los hoteleros, los restauranteros, y acompañamos estas medidas de crédito también con medidas fiscales para que tengan incentivos hacendarios para que puedan continuar operando. ¿Verdad? Esta acción que está tomando el gobierno de Michoacán, estamos hablando no de rescates a empresas como algunos están entendiendo, sino de rescates al empleo, que es lo que se está tratando de cuidar. La prioridad absoluta tanto del sector empresarial como del gobierno es preservar en la mayor medida posible la planta laboral. Creo que coincidimos totalmente y para nosotros el gobierno de Michoacán sabemos y reconocemos en los empresarios nuestros mejores aliados estratégicos para preservar esa plantilla laboral, para preservar que sigan teniendo miles de familias ingresos, que es después del tema de la vida humana, de cuidar su salud en esta pandemia, pues la segunda prioridad sin duda va a ser el impacto económico que esta tenga en la economía de Michoacán. Sin duda, estaremos atentos, secretario, a cómo funcionan estos programas de apoyo allá en Michoacán. Le agradecemos mucho haber podido conversar con usted esta noche. Gracias a ti y muy buenas noches. Muy buenas noches al secretario Jesús Melgoza, secretario de Desarrollo Económico en Michoacán. COVID-19 que nos azota ha generado solidaridad, comprensión y seriedad en las recomendaciones sanitarias, pero también ha generado un movimiento inusual de manejo en redes, de mensajes en todas las cuentas digitales y ha generado confusión e incluso, ¿por qué no decirlo?, polarización. Ayer en un manifiesto que publica Morena y su presidente ha provocado una reacción desde mi punto de vista extraordinaria. El manifiesto implica una propuesta que aún no se ha discutido en las bases políticas de Morena y que habla sobre la progresividad fiscal que en muchas partes del mundo existe y se observa. Pero debo de decirles con toda contundencia y con toda seriedad, en el Senado mexicano no hay iniciativa alguna para poder ampliar u otorgar nuevas facultades al INEGI de esta naturaleza. Y tampoco hay ninguna iniciativa que esté proponiendo ampliar las facultades del SAT para estos propósitos de observar patrimonio, riqueza o capital. No lo hay. Y les ofrecemos
que cualquier nueva disposición que conforme el nuevo orden mundial lo vamos a discutir y lo vamos a consensuar. A pesar de que somos mayoría, vamos a actuar con responsabilidad política y con prudencia, tratando de que todos los sectores opinen y de que todos los sectores podamos consensuar. El diálogo siempre es el mejor camino. En la voz de los especialistas, el economista Eliodoro Gil Corona nos anticipa el complicado escenario que se prevé para Michoacán en materia económica, derivado de la contingencia por el COVID-19. Por lo menos, se requerirán 50,000 millones de pesos para la reactivación del Estado. ¿Qué tal? Soy Eliodoro Gil Corona, analista económico, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana. El día de hoy queremos poner en perspectiva la compleja situación económica del país y por ende ubicar el contexto macroeconómico, los fundamentales económicos para Michoacán. El efecto de la pandemia del coronavirus en el mundo va a dejar estragos realmente profundos en el desarrollo y en las economías locales del mundo. Las regiones van a tener complicaciones. Hay la expectativa de una caída del 3% en el crecimiento económico mundial. Estados Unidos, la expectativa es sobre una línea del 4% en caída, y México no está atrás. La expectativa de crecimiento va en un rango de menos 4% hasta 7% la profundidad de la caída en la actividad productiva del país. Los estados también se ven inmersos en este contexto, y es claro, los estados ricos, las entidades federativas con mayores capacidades económicas, van a tener mayor forma o mejor forma de sortearlo
y las economías con dificultades, con debilitamientos sociales y productivos, pues se la van a ver más compleja, que es el caso de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca, Chiapas, Campeche y por supuesto Michoacán. La situación de Michoacán se hace compleja, digamos, por 3 elementos que debemos considerar. Un primer elemento es sin duda la tendencia de la economía del Estado, que paulatinamente viene en plena desaceleración. Eso no hay que perderla de vista. El otro elemento es propiamente los efectos económicos de la pandemia en el Estado, que también van a ser, digamos, fuertes y que van a retraer la actividad productiva, y no se escapa ningún sector y no se escapa ningún tamaño de empresa. Es claro que dependiendo de la estructura económica, sea el sector que más pesa en la economía del Estado es el comercio, con el 24% a la participación del Producto Interno Bruto, el campo con el 14% y la actividad manufacturera con el 9.5%. Esos son los tamaños de los efectos que vamos a tener. La complejidad de esto es que, para variar, el año 2021, y aquí vamos a tener prácticamente desde septiembre el preámbulo de las elecciones del 2021. Es decir, la elección de la gubernatura de Michoacán, las diputaciones federales, las diputaciones locales y las presidencias municipales. Todos esos 3 elementos se conjugan para ir creando un panorama desafortunadamente complejo para Michoacán. La expectativa que tenemos a la vista no es nada halagüeña. El año pasado la economía del Estado estuvo en la línea del decrecimiento de casi el 1%. Y tenemos el dato más reciente, la actividad industrial, el conjunto de las actividades productivas vinculadas, donde destaca la construcción, que cayó dramáticamente, más de 9%, la manufactura, que cae casi 3%, todo el sector industrial en el año pasado cayó 2.4%. Un mal indicio. ¿Por qué? Porque es el preámbulo a esta condición compleja de los efectos de la pandemia. En el 2009, la crisis económica que padeció el país, con origen en Estados Unidos, hizo que Michoacán cayera 5.3%. Si ese fuera el tamaño del efecto similar, que yo creo que va a ser más profundo, estaríamos diciendo que Michoacán requeriría de por lo menos 50,000 millones de pesos para el proceso de la recuperación productiva. También la tendencia de la generación de empleo viene en descenso. El año pasado se disminuyó el número de plazas creadas nuevas, de acuerdo al reporte del Seguro Social, en un 21%. Y la tendencia que hoy observamos, el dato lo vamos a conocer pronto, y vamos a seguramente aseverar que en el primer trimestre va a haber caída importante en la generación de empleo. A nivel nacional el dato ya está. Se perdieron en menos de un mes cerca de 347,000 puestos laborales formales en México. Y esto evidentemente, de manera diferenciada diríamos, va a tener impactos en los estados del país. Esta es la 8ª de una serie que La Voz de Michoacán le ha preparado para que usted esté bien informado.
ahora. Bueno, amigos, regresamos después de esta información a nivel nacional para que usted sepa qué es lo que está pasando con las autoridades oficiales en torno a pues lo que más se relaciona, que es la pandemia, ¿no, Erika? Sí, los temas que estaban tratando ahí respecto a la vinculación del INEGI con el SAT y otras cuestiones que tenían ahí de cómo reactivar el campo económico después de una recesión que vamos a sufrir nosotros con lo de la pandemia. Pero pues tenemos al experto aquí. Así es, las cifras son datos duros y quien le sabe a todo esto pues es aquí el doctor Eliodoro Gil Corona, catedrático de ahí de la Universidad Michoacana. Y bueno, que lo recordamos con mucho cariño, Erika y yo. Aunque nos llevó al psicólogo, pero bienvenido. Bienvenido, doctor Eliodoro Gil. Estamos al aire con usted. Muy buenas tardes, doctor. Gusto en saludarlas. Y estoy a la orden. Ustedes digan por dónde iniciemos. Empezamos a platicar. Claro. Sí. Pues, doctora, a toda la gente le interesa saber, yo creo que tiene más miedo a la situación económica que se está presentando ya, y hay estragos en algunos sectores, que propiamente al virus. Entonces, en este sentido, ¿cómo se pueden implementar estrategias para la reactivación económica o usted que ha hecho los análisis, qué encontró? Platícanos. En primera instancia, habría que hacer la observación, Rosalba, Erika, sí, de que ambas crisis hay que tenerles cuidado, no hay que bajar la guardia en ambos frentes. Es decir, todo lo que hay que procurar en esta situación de epidemia del COVID-19, esto apenas está empezando en algunas entidades. En mi estimación es el caso de Michoacán, sí, y que no debemos bajar la guardia en la sana distancia, en resguardarnos, en tomar todas las medidas sanitarias necesarias, porque, repito, tengo la percepción de que en el Estado no ha dado de sí esta epidemia o esta pandemia. Entonces, no hay que bajar la guardia. Dicho eso, obviamente los impactos, los efectos negativos del coronavirus en el ámbito económico pues son realmente severos. Y no doy más datos, simplemente dos referenciales. En el primer trimestre la economía de México cayó 2.4%, es decir, fuimos en reversa. En vez de avanzar, retrocedimos en el ámbito de la producción nacional de bienes y servicios de consumo final. Y el otro dato importante es la caída del empleo. ¿No? El empleo en los primeros 4 meses, el empleo formal en los primeros 4 meses del presente año cayó de manera dramática. Estamos hablando de pérdidas de empleo en 4 meses de 494,000 empleos formales en el estado, en el país. Pero aquí nos preocupa porque los efectos se van a profundizar en el mes de mayo y en el mes de junio. El saldo en la previsión en empleos formales, vale la pena subrayar, que puede haber una pérdida cercanos a el 1,000,000 de puestos perdidos, puestos laborales perdidos, en lo formal. El otro análisis que no hay que perder de vista es cuánto se estaría perdiendo en lo informal. No perdamos de vista que 6 de cada 10 trabajadores laboran en la informalidad en México. Sí, son de manera que ese dato colapsadas. habría que tenerlo también presente, que también en el segundo trimestre va a ser muy negativo y hay que estar muy atentos. Si sumamos lo formal y lo informal, la estimación de pérdida de empleos en el presente año puede ser alrededor de 2 millones en el país. Estos son los datos, digamos, duros que hay que dejar ahí para el análisis, para la reflexión y para la toma de decisiones en la siguiente fase que vamos a tener que vivir a partir de julio, que es la fase de recuperación económica y que tiene que ver con varias medidas que ustedes han estado comentando.
Eso es la entrada, Rosalba, Erika, que no hay que perder de vista, ¿no? Es decir, el panorama económico a partir de estos dos indicadores y que conlleva un conjunto de variables son totalmente adversos. Así, no descuidar ninguno de los dos campos, porque si así mero, si no se colapsan ambos y todos van ahí retribuidos en cierta parte. Vimos al inicio del programa, yo creo que tendrá la oportunidad de reproducirlo más tarde, se hizo un pronunciamiento donde se estaba manejando que el fin de semana Morena y su presidente Alfonso Ramírez Cuellar publicó un manifiesto que sugiere que el INEGI tenga facultades para medir la concentración de la riqueza, y es un acuerdo que generó diversas reacciones en las redes sociales. Para eso Monreal Ávila explicó de que dicho acuerdo, el cual no ha sido discutido por las bases políticas del partido, tiene como propuesta la progresividad fiscal, la cual es aplicada en diversas naciones del mundo. Sin embargo, a través de un video emitido en sus redes sociales, afirmó que tampoco existen propuestas para ampliar las facultades del Servicio de Administración Tributaria para estos propósitos. Con usted vimos demasiados temas respecto a lo que era el INEGI. ¿Qué panorama nos puede comentar respecto a estos, pues ahora sí que publicaciones que salieron a nivel nacional y que sale el presidente Andrés Manuel para decir que no se tenían las facultades para prever un cambio como esto? ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctor? Ahí hay varios aspectos, Rosalba, Erika, que vale la pena distinguir y que vale la pena matizar. En primera instancia, yo creo que no nos debe, bueno, estoy hablando como si yo fuera gobierno. El gobierno federal no tiene que asustarse de una situación que fue realmente ajena al quehacer cotidiano de un gobierno que está por cumplir 2 años. Así es. Bueno, ese es un fenómeno, en econometría le llamamos un fenómeno aleatorio, no previsto, no puesto en la cazuela para avisar, y que bueno, nos agarró con los dedos en la puerta. Así es, las épocas de amortización. Hay que ponerlo como es. Si el gobierno federal no asume que en efecto, más allá de los esfuerzos por intentar una economía más robusta, que pueda generar un mejor reparto en el ingreso nacional, y que la prioridad sea la gente vulnerable que tiene desventajas económicas y sociales, me parece que no es apuntar correctamente en el diagnóstico para atender de fondo las necesidades socioeconómicas del país. Entonces, eso, ¿por qué lo digo? Porque hay que distinguir, por un lado, los instrumentos de distracción que de alguna manera está utilizando el gobierno de la República y su partido. Llamémoslo como son medios de comunicación, los medios de comunicación que siempre tienden a tomar banderas, ¿no? Así es. Entonces, lo primero que hay que decir es, lo que se está haciendo en este momento, dada la situación complicada, difícil en lo económico, y yo quiero subrayarlo, ¿no? Es decir, la mayor parte de este fenómeno de contracción, de recesión económica, de la profundidad de lo que implica la caída en el ámbito productivo nacional, no nos debe de espantar, pues esa es parte de la realidad y del diagnóstico que no podemos perder de vista. Sí, la economía se nos va a ir a fondo, va a caer, se va a precipitar hasta niveles del 8%, pues eso es parte de la realidad. Entonces, el gobierno no tiene por qué de hacer distractores. Entonces, para mi juicio, el presidente Morena lo que hace es meter un planteamiento distractivo para perder de vista de que, bueno, no importa medir el Producto Interno Bruto. Es una discusión, por ahí déjame buscar en mis archivos viejos, una discusión que dimos a nivel nacional, algunos economistas, en 1981. Yo escribí un documento junto con mi amigo difunto Rogelio Hernández sobre el debate de por qué este instrumento indicativo de la generación de riqueza era un instrumento, así es, de referencia, ¿verdad? No es un documento, perdón, no es un indicador que mide con exactitud el bienestar, no, pues por supuesto que no, pero mide cómo una economía nacional
está interactuando. ¿no? Puede ir mejorando sus condiciones materiales a partir de la producción de bienes y servicios de consumo final que demanda la población, pues para ir teniendo, digamos, la referencia, si avanzamos, si retrocedemos, si volvemos a recuperar, etcétera. Ese debate me parece que es necesario darlo, es muy viejo, data de los 70, en una visión de la CEPAL con la Escuela de Chicago, con Milton Friedman, que bueno, en la academia es muy importante. En la academia discutirlo desde el punto de vista teórico es muy importante, relevante diría yo. Pero en este ámbito me parece que es meterle ruido innecesario, algo que cualquier país del mundo lo está haciendo, ¿no? Si me vas a Alemania, el producto es un referente para medir avances o retrocesos en la parte productiva. Si vas a Francia, si vas a Italia, si vas a España, China, Japón, Estados Unidos, Brasil, Argentina, el país que tú me digas su referente de medición para avance material, productivo, económico, para generar riqueza, es este referente, la medición del Producto Interno Bruto. Bueno, si queremos medir otro tipo de instrumentos para ver la parte cualitativa, pues sí, también hay instrumentos para medir desarrollo humano, también hay instrumentos para medir bienestar, también hay instrumentos para medir la concentración del ingreso, también hay instrumentos para medir la felicidad, ¿no? Resulta que en el análisis, de hecho el INEGI lo hace, de que una familia es completamente feliz con una cerveza, aunque tenga condiciones de pobreza. Fíjate la contradicción tan importante. Pues ya lo vimos en Sonora, que estaban festejando porque reabrieron la apertura del alcohol. Así es. La felicidad tiene muchos valores que a veces no son necesariamente en los valores fundamentales, digamos, tradicionales de la familia mexicana, ¿no? Pues que deberían de ser de interés. Claro. Entonces, me parece en principio distinguir esto. Me parece que el presidente Morena trata de distraer, decir, ya no miramos ese instrumento neoliberal. No, es un instrumento de medición cuantitativo, ¿no? Sin ponerle ningún epíteto, sin ponerle ni encajonarnos en una visión ideológica. Entonces, es un instrumento de medición de referencia, nada más. Y hay muchísimos instrumentos más que en todo caso valorará el gobierno mexicano si utiliza a la al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o puede utilizar al Coneval para generar instrumentos complementarios y no solo medir la parte material, sino también lo que llamamos los intangibles, los valores, ¿no? En educación, en salud, en bienestar, en la parte de las condiciones del hogar, de la parte física del hogar, el patrimonio, la alimentación, etcétera. Entonces, me parece en principio eso. Y segundo, el gobierno mexicano, tengo la impresión, que trata de desdeñar, dado que el instrumento de medición es malo en términos de resultado en el presente año, derivado, repito, de un fenómeno extraordinario, no previsto, que fue la pandemia del COVID-19, tratan de subestimar el resultado. Pues va a crecer, pero no nos interesa. Va a caer, pero no nos interesa. Nos interesa que la gente sea feliz. Y me parece que nos estamos yendo por una parte subjetiva que no está atendiendo el fundamento económico y que no está atendiendo lo fundamental del ámbito social, que son las condiciones de vida del grueso de la población. Esos aspectos hay que distinguirlos porque tienen contenido político, y lo que hay que recuperar es la visión de Estado. Y ahí sí, el presidente, si no es cuidadosamente, si no cuida adecuadamente la concepción sobre sus propósitos de desarrollo nacional en función de lo que nos vendió en la parte de la campaña electoral, y que puso énfasis sobre los aspectos de corrupción, sobre los aspectos de atender a la gente en desventaja económica, a los vulnerables, en el aspecto
de hacer un Estado eficiente en términos de funcionamiento, de operatividad, de generar inversiones importantes, bien, en sus proyectos emblemáticos, pero ahí también es donde hay que recapacitar, Rosalba, porque me parece que la coyuntura hace para hacer una reflexión al gobierno mexicano y particularmente a Andrés Manuel López Obrador, de que esos proyectos en este momento pueden tener una pausa, ¿no? Así es. Es necesario atender regiones que van a tener impactos muy negativos derivados de la parálisis económica que estamos sufriendo en muchas regiones del país. Y me refiero a entidades que hoy la inversión productiva, carreteras, escuelas, renovación, mantenimiento de avenidas, de mantenimiento de caminos rurales, etcétera, etcétera, están descuidados. Y te hablo con conocimiento de causa, el caso de Michoacán, el caso de Guerrero, el caso de Veracruz, el caso de la mayor parte del sureste, hablo de Nayarit, y le subes a la franja y prácticamente hasta Baja California. Muchos de los aspectos de una estrategia que en este momento requiere una mayor dispersión de política y de recursos, de política económica y recursos, para atender, digamos, o contener los efectos de la recesión, tienen que ir un poco más amplios, no Así concentrados en los proyectos emblemáticos de el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera. Entonces, es el momento de hacer dispersiones de inversión importantes. Lo que hoy anunció, por ejemplo, Rosalba, sí, Erika, del programa de apoyos crediticios es muy importante. Sin duda, atender la base más limitada en términos de las condiciones económicas de las personas, de la gente que tiene un changarrito y que lo quiere recuperar y no perderlo, me parece es muy importante. Yo soy de la gente que digo hay que atenderlos y hay que atenderlos bien. El problema es que eso es insuficiente. Son como curitas para una ayuda gigantesca a una condición económica de esta virulencia, de este tamaño, de estos daños tan acentuados. Entonces, lo que están recomendando, fíjate bien, los empresarios, en principio vamos creando entre todos un salario solidario, y me parece que vale la pena reflexionarlo. Yo no digo que se tome así cabalmente, tal y como lo plantean, bueno, pero vale la pena reflexionar que de esta propuesta del sector empresarial nos digan hay que asegurar otro tipo de condiciones de manera más permanente, que nos ayude desde abajo también a atender las necesidades que hoy nos está planteando como reto la pandemia. Así es, que sean pragmáticas. Yo creo que hay que escuchar, no hay que cerrar los ojos. Que te plantean 68 ideas para que se reactive y que el gobierno se convierta en oídos sordos a un esfuerzo que hace el sector privado nacional, me parece que también es otra equivocación. No, yo creo que hay que escuchar a la gente porque es la parte importante, el sector productivo, el que nos puede ayudar a acelerar de manera más rápida, encontrar caminos constantes, permanentes de recuperación económica, o de lo contrario, no solo estaríamos concluyendo en el 2021 el destino de la 4T en términos económicos. Exacto. Si cayéramos en esa condición con la recesión, el tamaño de recesión de este año, Rosalba, Erika, estaríamos condenando el sexenio que me parece prometió mucho. Eso es lo que yo te podría señalar. Por lo tanto, lo que plantea el propio líder, la última parte, es decir, oye, vamos viendo el tema de la concentración, pero hay que meternos al seno, a la profundidad de los empresarios para ver qué hacen con su riqueza y dónde proviene. A mí me parece innecesario en este momento tratar de empezar a apuntar con el dedo a los buenos y a los malos.
en todo caso yo te podría decir es un desatino del presidente de Morena, y si hay ecos, pues que ahora sí que mala onda que lo estén escuchando, porque me parece un desatino lo que planteó. De hecho, fue como una cortina de humo que nosotros tratamos de checarlo y esperemos que sea solo eso, la cortina de humo, para desfasar otras cosas. Pero como usted bien nos enseñó en la carrera, doctor, siempre se debe de prever en un plan nacional todo lo que son las épocas de amortización y todo lo que es manejar una contención para los gastos imprevistos. Entonces, lo que sucede ahorita actualmente es un panorama donde nosotros decimos, entonces, ¿por qué no revisar las cuentas de Cuellar, las personas que ustedes estaban hablando, de todas las personas que a veces se quedan ahí en el tintero del limbo y nada más no son tocadas? Y es estar señalando, como usted bien lo decía, nada más a ciertos personajes. Entonces creo que esto debería de ser una partida lineal. Otro de los puntos importantes que se tocaron hace como 4 semanas fueron las reuniones que tuvieron con Rocío Nale, que se estaba encargando de lo que es la reforma energética, y también hablaron con los bloques que están a nivel nacional y también con los bloques a nivel mundial del OPEP para tratar de estabilizar el precio del crudo, porque fue algo que nos causó mucho revuelo. De hecho, el presidente Vladimir Putin fue el único que dijo, yo me salgo del acuerdo, pero yo puedo resistir 5 años manteniendo el precio para tratar de dar un desbalance también a la economía de Estados Unidos. Y en este caso, pues sabemos que todo es como efecto dominó. Si todas las economías nos encontramos vinculadas, creo que el tratar de buscar un acuerdo por medio de la reforma energética es un tema que yo creo que nos llevaría con meses, días y también formas de tratar de expresarlo. Y el punto de opinión aquí importante es esto, las estadísticas, cómo se manejan para la OPEP, cómo percibe usted todos estos cambios. Mira, aquí lo que no hay que perder de vista en principio es esta disputa que tiene Rusia y Arabia Saudita por encontrar o tratar de establecer la hegemonía en los precios internacionales, jugando con la producción. Y me parece que en este juego perverso que se hacen particularmente estos dos países, y que de alguna manera está acompañado el caso de Rusia con China, ¿no? En este juego del problema energético, no solo en recursos no renovables, sino también en recursos renovables, en el fondo lo que está en la discusión es el ascenso que está teniendo China en el mundo, en menoscabo de las condiciones, digamos, fundamentales que tiene Estados Unidos en el mundo. Así es, está quedando como el principal. Pero lo que ya todo el mundo empieza a percibir es que le está dando la vida hegemónica a los Estados Unidos, cuando mucho en 2 décadas, para que pase esta hegemonía a China. Y ahí por eso la discrepancia, si te das cuenta, es en principio Estados Unidos dice, este problema lo hicieron los cochinos de los chinos, ¿no? La pandemia obedece a que esto por un problema experimental todo el mundo lo está pagando en el mundo, y los culpables son los chinos. Si hay un problema, el problema del precio internacional del petróleo o de los combustibles, es una disputa en contra de la OPEP que nos pega a los Estados Unidos por las grandes reservas internacionales de petróleo, en un acuerdo China-Rusia para tumbar los precios, y que eso nos afecte particularmente a los que todavía promovemos la combustión interna, y eso le pega a Estados Unidos, ¿no? China es el que más ha avanzado en la parte digital, en la parte tecnológica, y me parece que está dando las pautas mundiales para la cuarta revolución tecnológica mundial. Y eso, repito, para muchos, pues son 2 décadas cuando mucho, para que aparezca el nuevo imperio económico mundial que se va a hacer China. Así es, de hecho en China ya tienen implementado el 5G. Que está vinculado a esto, y que yo creo que ahí vale la pena que el gobierno federal y particularmente el presidente de la República tenga que reflexionar
es que hay demasiados frentes los que ha abierto en una condición tan complicada, económica, social, ¿no?, de salud, que me parece que no va a poder atender. Se abre el frente de parar desde un inicio la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Abre el frente de echarse la bronca con los empresarios en general, diciéndole, bueno, pues hagan sus propuestas, pero veremos si esto es factible, y quien determina a final de cuentas va a ser el presidente de la República. Abre el frente de la parte energética, donde dice, bueno, la generación de energía renovable fue un nido de corrupción y por lo tanto abre ese frente. Hoy está con el intento del frente económico, en donde es cierto, en el lema de López Obrador, primero los pobres, pues entonces no está atendiendo o no está entendiendo en el enfoque integral de que es necesario que los que generan riqueza tengan condiciones y certidumbre, Estado de Derecho. Si eso no sucede, las inversiones, ya lo estamos viendo, la inversión extranjera directa en el primer trimestre de este año, todavía no se mide el efecto total de la pandemia, cayó 26% en el país, de 14,000 millones de dólares a 10,000 millones de dólares en números redondos. Un indicio muy negativo. Eso ya está significando que no hay confianza en el gobierno mexicano, ¿no? Y ya hay reclamos a nivel mundial de por qué no se respetan pues los documentos formales, legales, en términos de lo que implicó la reforma energética, que es cierto, hay que revisar las condiciones, pero tampoco en la parte legal puedes echar reversa con la mano en la cintura. Entonces, repito, son demasiados frentes. El frente natural, la inseguridad, hasta todo, la inseguridad pública en el país está a todo lo que da, y es un frente que no se ha podido atender de manera eficiente, ¿verdad? Ajá. Entonces el comercio exterior es otro frente que, si no tenemos cuidado, se nos puede caer. La actividad comercial, y para nosotros es fundamental, o sea, para México es fundamental. Entonces hay muchos frentes económicos, externos, sociales internamente, de seguridad pública, que si los empezamos a unir, si los empezamos a integrar, todo eso va en menoscabo del presente gobierno y obviamente de los mexicanos. Exacto. Bueno, sí, así es, doctor, este tema da para mucho, lo que es el sector energético, porque bueno, pues hay que ir viendo cómo se están moviendo los mercados internacionales y todo lo de los países en la cuestión económica, pero vamos a regresarnos tantito al estado de Michoacán, doctor. También desde el año pasado se empezó a manejar lo del asunto de la federalización de la nómina magisterial, que era de que el gobierno la mandaba para la federación no aceptaba. Total, llegaron a un acuerdo de que se fuera esta nómina. Sin embargo, es como una pelotita de ping-pong, no sabemos hasta qué grado se vaya a aceptar y cuánto afecte la economía tanto estatal como federal, porque en el momento dado los gobiernos anteriores cedían a las presiones magisteriales para ciertas plazas y el gobierno federal no reconoce ciertas plazas. Desde su punto de vista, doctor, que nos comente en relación a este tema, ¿qué puede pasar en nuestra economía michoacana? Muy complicada. No voy a dar más detalles, no voy a centrar, Rosalba, en esta pregunta en lo particular. Sí. Michoacán, solamente te puedo dejar el contexto. Digamos, en los últimos 3 años, la economía de Michoacán ha entrado en una desaceleración económica y en reducción de puestos formales de trabajo, y ha tenido un deterioro
estatal que en esta pandemia se va a profundizar, o sea, va a ser más profundo. Pero no perdamos de vista la inercia que trae la economía de Michoacán, ¿no? El año pasado se creció apenas 0.3% en Michoacán, ¿sí? Nada en crecimiento económico, y vienes de un crecimiento en el 2018 de 1.9, y en el 2017 creciste 3.4. Si nos tomamos desde allí, bajas 3.4, 1.9 y terminas el año pasado con 0.3. Y la expectativa del presente año de crecimiento en Michoacán es que caiga el producto por el orden del 8% en el estado. Si la caída del Producto Interno Bruto de Michoacán será negativo en 8%. Ese es el contexto. Es decir, traemos una dinámica negativa, adversa, en el desempeño productivo. Igual en el empleo formal. El año pasado se generaron 12.340 plazas formales. El 2018 se crearon 15.605 plazas en el estado. Y si nos vamos al 2017, venimos de un nivel de arriba de 22.000 puestos formales. Entonces traemos también una dinámica en descenso, en desaceleración de puestos, en donde en este año de crisis económica estatal se perderán por el orden de 19.000 puestos formales en Michoacán. Entonces, es complicado. Lo primero que habría que reflexionar es, bueno, ¿por qué estamos en estas condiciones? Y la primera que aparece, es decir, ¿a qué obedece el deterioro económico y social de Michoacán en el periodo reciente? Y lo primero que tenemos en la vista es la condición crítica, la crisis financiera estructural de Michoacán. Ese es uno de los problemas. Y hay dos componentes, hay más, pero que quiero destacar ellos, que son los que de alguna manera dan al traste en la condición financiera del Estado. Una es el déficit operacional que trae en el sector educativo. Lo voy a enfatizar en el sector porque me haces la pregunta de la nómina educativa. Pues hecho ya tenemos un déficit más o menos, no te voy a hablar de bonos históricos, ni mucho menos, porque el déficit operacional con los bonos que había convenido en minutas el gobierno estatal, pues ascendían a 11.500 millones. Bueno, si quitamos todo eso y vemos solamente el tema de lo que reconoce la federación y de lo que no reconoce la federación y que el gobierno lo tiene que cubrir con recursos locales, estamos hablando de un déficit histórico en este ámbito educativo de 5.500 millones. Que, gracias al apoyo federal, al apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo pudo bajar por el orden de los 4.500 millones, y que hoy lo que ya expresa en términos concretos la nómina educativa que puede asumir el gobierno federal, estamos hablando de 3.200 millones de pesos. Y eso está en el limbo. Sí se dice que hay avances, pero cada paso que das para adelante, estamos como la danza de los viejitos y das dos pasos hacia atrás. Se rectifica todo. Pues porque la parte de las normales, pues están demandando plazas automáticas. Así es. Entonces estás resolviendo el tema de la nómina, reconociendo una parte del gobierno federal, o tratando de resolver el tema financiero del gobierno federal, reconociendo esas plazas o teniendo un convenio con el gobierno del estado. Y resulta que se está abriendo la llave. Pues entonces nunca lo vas a poder resolver, ¿verdad? O sea, ya sabemos que este pan que están haciendo no solo es por el ingreso, sino el ingreso me refiero a las normales, a la convocatoria,
en el fondo está el planteamiento del reconocimiento de las plazas, de las nuevas plazas que está demandando el sector educativo en la parte de las normales. Entonces, el tema no se resuelve. Y ahí está. Es lo que ha hecho el gobierno, está bien, te mando, pero son recursos extraordinarios para este año. Y lo vamos a resolver. ¿Qué pasa en el 2021? Bueno, pues vamos a revisar. Creo que no está resuelto en el fondo el tema de la nómina educativa. Ese es un tema. Y el otro que nos quita muchos recursos es el costo de la deuda bancaria directa del gobierno estatal. Estamos hablando ya ahora con los 4.090, yo lo estoy metiendo de una vez, 4.090 millones que en este año le autorizó el Congreso, que estamos hablando de una deuda financiera de arriba de 23.000 millones. Y eso te implica, en números gruesos, que el servicio de la deuda, de esta deuda directa del gobierno estatal, que el saldo estimado a fin de año va a estar en arriba de los 23.000 millones de pesos, te lleva a tener pagos por intereses y por amortización por el orden, números redondos, de 3.000 millones de pesos. Entonces, son recursos que estás distrayendo y que requieres, pero súper indispensablemente en la parte de inversión. Imagínate el escenario donde no tengas deuda y donde no tienes déficits operativos. Hablando de esos escenarios, doctor, hay uno que es principal y que lamentablemente nosotros como ciudadanos no hemos puesto el hincapié para nosotros corregir ese tipo de acciones. Y pues siguen incautando algunas empresas a personas que no están, digamos, al día en lo que son este tipo de instrumentos financieros, y a veces caen en préstamos que son abismales, que les cobran el doble por la desinformación que existe. Aprovechando esta plática que tenemos con usted, sabemos que los proyectos de inversión que se hacen tienen un desempeño diferente dependiendo de cada entidad. La TIR y la BAN se están midiendo respecto a lo que es la zona. Las zonas conflictivas siempre obviamente tienen, digamos que una cuota de recuperación más elevada porque hay una cierta incertidumbre del proyecto. Ese riesgo. Lo que yo quiero preguntarle a usted y que nos pueda ayudar también para todos los ciudadanos, los instrumentos financieros de las CETES, cómo se están manejando, una inversión en la bolsa de valores que pocos conocen, pero que dices, cuando tú haces una inversión en las CETES es estar invirtiendo y donde el gobierno te debe y no viceversa. ¿Cómo nos puede aclarar a lo mejor algunos tipos de instrumentos financieros para que, digamos, vamos a ponerlo como son las cosas? Hay personas que se agarran el fin de semana y se botan 3,000 pesos en el antro. ¿Sí o no? Se agarran la juerga y se van de peda. Digamos que ahora acostumbramos a estos ciudadanos con las bases y toda la información que nos pudieran proveer de cómo invertir en las CETES, cómo generar nuevos instrumentos financieros, y digamos que en lugar de que se agarren la juerga una semana, esa juerga la inviertan en este tipo de instrumentos financieros, o de un día, para que sea más bien una deuda que tenga el gobierno hacia ellos y que no se repitan todas las historias donde vemos financieras que les cobran el doble por solicitar un préstamo. ¿Nos puede explicar un poco de estos instrumentos financieros, doctor? Primero habría que, no hay que inhibir a los jóvenes. Van a gastar eso o más, parte de su esparcimiento, que yo creo que debe ser así. Los límites los jóvenes lo tienen que poner, ¿no? Los límites lo tiene que poner el núcleo familiar, porque ahí se generan los valores. Aquí el tema tiene que ver muchísimo con las culturas. Exacto. Yo creo que tenemos un gran problema en México, y yo te lo subrayo en Michoacán. Tenemos poco, primero me disculpo, yo no estoy dando el consejo para la gente vulnerable. Es decir, yo en este caso merecería un par de cachetadas si yo le doy un consejo a la gente que no tiene el mínimo para subsistir. ¿No? A esos no les puedo aconsejar. Yo lo que le aconsejo es que haya al gobierno, es una política pública para asegurar la adquisición de la canasta alimentaria. Así es. ¿No? Digamos, es una política de seguridad social para que los pobres y los pobres de los pobres no pierdan el tema alimentario.
estos consejos que damos es para la gente que tiene ingresos medios, bajos y altos. Eso vale la pena decirlo, porque a veces gente que me encuentro en el mercado, ahí donde ves, voy al mercado, Rosalba. Qué bueno. Sí, por qué supuesto. Bueno, doctor. Secretos que no sabíamos. Los chicharrones y me dice, oiga, usted nomás habla para los ricos, ¿no? Usted nunca habla para los pobres. Y la verdad es que hablar para la población en condiciones de pobreza es muy complicado, muy difícil, ¿no? Sí. Porque hay pocos consejos y lo que se requieren son apoyos. Pues es que están al día, pues, maestro. Traducirse en apoyos, en políticas efectivas de gobierno federal, estatal y municipales, para que vayan atenuando, no resolviendo, atenuando el problema de la alimentación de los satisfactores fundamentales. Estos consejos que tú recomiendas es bueno para la gente que tiene el ingreso asegurado, y es un ingreso medio. En este momento, por ejemplo, por eso es bueno la información, y qué bueno que haces esta referencia, Rosalba. ¿Por qué? Porque en este momento las tasas de interés de referencia que determina el Banco de México las está bajando. Fíjate nomás, estábamos el año pasado a principios en un nivel de 8.25% en la tasa interbancaria diaria, que es la que determina el banco para que el resto de tasas tomen referencia, ¿no? La que tú me digas. Eso se ha bajado. Hace 2 semanas, el banco determina, la Junta de Gobierno del Banco de México determina bajarla. Ha tomado varias determinaciones, lleva 4 en este año, pero ya está esa tasa, que estaba en la más alta, 8.25 en términos históricos, baja a 5.5%. Esto significa un beneficio para todos los acreedores, a todos los que deben. El gobierno de Michoacán se ve beneficiado por esta determinación monetaria del Banco de México. ¿Por qué? Porque va a pagar menos intereses. Así es. Y eso es muy importante. Obviamente, en este momento, al ir bajando el costo del dinero, el problema es que los rendimientos, de lo que llamamos las tasas pasivas, pues se van a ir reduciendo. Y aquellos que hacen guardaditos, pues tengo 100,000 pesos, lo voy a meter en una cuenta de ahorro, pues esa ya prácticamente te está pagando cuando mucho el 2.6, el 3% cuando mucho. Al ahorro, eso se llama tasa pasiva. No haces una cuentita, ¿verdad? Con 150,000, 50,000 pesos por mes. Y bueno, pues te dan un interés, y ese interés es muy bajito. Esos mismos 50,000 pesos lo pides como crédito, y el crédito más o menos ahorita anda sobre la línea del 8%. Y es bueno, ¿por qué? Porque hace 6 meses ese crédito estaba por el orden más elevado, una tasa del 11%, más o menos en promedio en los bancos. Entonces, que haya bajado del 11% para un crédito productivo, que quieres ampliar tu negocio, que quieres renovar tu negocio, o que quieres poner un negocio nuevo, micro, pequeño, la tasa es más o menos buena. Por eso los créditos del gobierno del estado y del gobierno federal más o menos andan en esa línea. El gobierno, con el monto de los 1,000 millones que puso para créditos micro y pequeños empresarios, tiene una tasa del 6%, el gobierno del estado. Y el gobierno federal, esos créditos la tienen en una tasa del 6.5%. Sí es una tasa accesible para proyectos, para nuevos proyectos productivos, para nuevas ideas de negocio, que por cierto, también vale la pena señalar, no es el mejor momento para poner en marcha. ¿Por qué? Por la condición de recesión que estamos viviendo. Pero hay que empezar a configurar las referencias mínimas del negocio. Número 1, ¿tenemos mercado del bien o servicio que vamos a poner? Si no tenemos mercado, no te metas. Segundo, si tienes un mercado muy competitivo y tú vas a entrar de manera artesanal a competir, pues no le entres. Tercero,
no tienes maquinario o equipo actualizado, moderno, que te permita producir con eficiencia, no le entres. Es decir, es el momento para reflexionar las condiciones de un negocio para que a partir del 2021 podamos entonces tener acceso a créditos. Además, con una novedad, Rosalba, la tasa de interés de referencia, que ahorita está en 5.5%, a fin de año estimo, esa es mi estimación, va a estar en 4.5%. Eso es lo que yo estimo. Ajá. Esto significa que aún más los créditos se van a abaratar y por lo tanto eso es benéfico para el país, Rosalba, porque si le bajas al costo del financiamiento, pues evidentemente la gente se va a animar a tomar créditos para mejorar sus negocios, para ampliar sus negocios, para innovar sus negocios o para poder poner nuevos negocios. Me parece muy importante la pregunta que haces, porque es el momento que tenemos que ponernos a pensar para ver pues qué ruta tomamos a nivel familiar y a nivel personal. Exacto. Así es. Más que nada, checar los proyectos de inversión y educar a las personas que este tipo de habilidades o herramientas se pueden utilizar para saber si puedes tener un negocio rentable. Como bien lo comentan, no es el momento ahora, pero sí es el momento de planear escenarios futuros donde la economía pueda fluctuar y pues sacar de, digamos, algunos les dijeron los de rapiña, ¿no? En este tipo de economías aprovecharon porque pues ahorita veíamos la venta de los cubrebocas y economías emergentes que se dan respecto a eso, todo eso. Entonces son economías que no nos esperábamos, pero de ahí salieron algunas inversiones de ciertas personas que previeron todo esto y se adelantaron a esos cambios. Pero no podemos estar tratando de jugar con la economía y, como bien lo comenta, hacer un proyecto de inversión para revisar si es un proyecto viable o si realmente no va a tener algún beneficio, para nosotros no incurrir en los créditos que, bueno, viene terminando con las personas y que a veces los absorbe porque el negocio no reditúa y después de todo eso tienen que hacerse los pagos efectivos como ya los tenían previstos. Y pues le agradecemos la participación por dar todo lo que son, pues contemplar los instrumentos financieros que se están manejando. Ya lo decía, primero lo básico, se necesita tener una canasta básica para las personas de economía vulnerable para después empezar a hablar de cómo ayudarlos para generar proyectos de inversión y que sean redituables. Así es, Rosalba. Sí, pues pues doctor, muchas gracias por su participación. No, hombre, por el contrario, fue muy amable platicar con ustedes. Sí, fue muy grato estar conociendo las cifras, ya que usted las trae al dedillo, los análisis y para darle un panorama general a la gente. Y usted no trae otros datos. Y cuando gusten, estamos a la orden. Sí, usted no trae otros datos, ¿verdad, doctor? Pues en la próxima semana, si quieres, hacemos un recuento semanal de los principales resultados, algunas referencias económicas que estemos discutiendo, lo ponemos también a la mesa, ¿no? Claro. No, es cotilleo, doctor. Lo que pasa es de que posiblemente en algunas de las mañaneras que hacen ahí con el presidente les están recomendando ciertas adecuaciones, como usted comentaba, hacer observaciones. No se trata de poner solo el dedo, sino generar lo que son expectativas para abrir nuevos campos. Entonces, cuando les preguntaban esto, decían, es que nosotros tenemos otros datos. Entonces, nosotros lo que podemos decir ahora, nosotros tenemos otros datos que son fidedignos y son duros, y que los maneja usted, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Sí, claro que sí. Gracias, un abrazo. Muy bien. Que esté muy bien, cuídese mucho. Gracias. Sí, hasta luego. Bueno, pues ya escucharon al doctor Eliodoro Gil Corona. Y como decíamos, amiga, que dice, nosotros tenemos otros datos, dice, y son los fidedignos. Así es, sí. Sí, y bueno, pues él maneja muchas cifras, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas cuando nos ponía las matrices y todo eso para poder
hacer los proyectos de inversión y todo eso dependiendo de un porcentaje manejado el interés y luego todo, ¿no? Estaba bien interesante. Se hicieron con eso ricos los psicólogos. Porque destruían toda la imagen que tenía uno. Cuando recibes tu primer 0.3, 0.4 dices, ¡wow! Es un golpe que no te esperas. Así es. Pero lo superamos, ya después sacamos por 10. Sí, nos obligó pues a realmente a meternos y luego pues ya De hecho, otra compañera que también le sufrió, porque te digo, era como un acto solidario. Fanny Liceta Rola Pichardo, saludos amiga. Elvira Mejía Batres también estuvo ahí con nosotras, le sufrimos. Pero también tenemos los gratos recuerdos de todos estos personajes que nos formaron y que nos forjaron en la carrera. Estudiamos el área de economía, también estudié lo que son proyectos de inversión. Ajá. Ya después la vida me llevó a estudiar también optometría y ahorita estamos matriculados en lo que es Derecho y Criminalística en línea porque está pesada toda la actividad así. No, y está también empapándose en lo que es la comunicación y todo. Gracias a ti, amiga. Pero de otros, a ver, rememoremos todos pero así pasamos todos. Yo también la prepa la hice de químico-biológicas, por eso me hago de los de química y luego de recetas y todo eso. De hecho, a mí me pasó, yo iba para psicología. Químico-biológica. Fíjate, nada que ver, yo iba para psicología. Uh-huh. Y llevo mi ficha y todo, y hice el tronco común ahí, estudié en el CNSI, de hecho nos enseñaron muchas herramientas tecnológicas que en ese tiempo era el boom, entonces nos enseñaban a hacer todo lo que era videos, imagen digital, todo, tuve buenos profesores. Ya tenías los antecedentes. Entonces, de comunicación. Como era escuela nueva, me dieron chance de entrar a todos los bachilleratos. Ajá. Entonces era el de físico matemático y entraba y como estaban en económico administrativo y todo, podías entrar a todos. Entonces dije, no hay bronca, me aventé todos los bachilleratos, entonces cuando acabamos las clases yo todos los días terminaba a las 3 y estudié los 3. Uh-huh. Y ya al final me dice la directora, de hecho Karina, también saludos y te agradezco mucho, dice, es que no tenemos, dice, en ese tiempo para que entraras a psicología necesitabas otro bachillerato de ciencias humanas que lo trabajaban o el químico y ahí no lo teníamos. Uh-huh. Entonces ese día me llevo el chasco de mi vida que digo, se tenía que meter los papeles, nada. No coincidía y ya después no me pasó ni aquí por la mente porque me dieron un tríptico que decía, llegué a información y dicen, hay carreras. Y dije, administración, dije, no. Uh-huh. Y economía, ya ni porque estaba el tríptico en rojo que decía economía, no lo vi venir. No sé, rojo decía peligro y mi cabecita no lo entendió. Pues ya voy, abro todo el tríptico de todas y al final decía mercadotecnia y marketing. Dije, ay, mercadotecnia, esa me late, vámonos. Y pues así se decidió el futuro de economía. Un tormento enorme. Historia, matemáticas, cálculo integral, cálculo diferencial. Sí, tú la sufriste conmigo en diferentes etapas. Sí. Y conoces profesores que son de antaño. Yo los que recuerdo es al profesor Anguiano. Y el profesor Anguiano es una persona que casi trae como su Biblia el marxismo. El libro del Capital no lo abandona. No me dio a mí. Digamos que hizo que me lo aprendiera. Yo creo que una Biblia la leí escasamente, pero ese libro del Capital los 3 tomos, nos hizo que lo recitáramos. Los 3 tomos del Capital. Saludos también al profesor José Manuel Frías Figueroa. Wow. Ay, sí, no, hay tantas anécdotas. Le tenían miedo, pero muy bueno el profesor. Sí. Hacía muy dinámicas sus clases, de hecho siempre llevaba su grabadora y nos dice, nos vamos a sentar en círculos y todos vamos a platicar y vamos a hacer esto. Pues así lo hizo con ustedes, con nosotros era así de el mono enfrente y todos así. ¿Sí? Uh-huh. No, acá no se portó muy dinámico, son de los profesores. En aquellos tiempos cuando estaba yo en economía, él iba llegando, él apenas había pasado la... ¿Cómo se dice? Cuando van entrando, ¿no? Ajá, apenas nosotros fuimos su experimento. Y pues todos sacaban ahí, eran las calificaciones deplorables, les ponía 3, 2.4 y todavía hasta les ponía -3. ¿También? Sí. Le hago yo también porque le digo el maestro Leodoro. Y lo recuerdo porque una vez entregamos un trabajo y siempre, casi generalmente le gustaba que trabajaras en equipos, entonces ya habíamos hecho equipo con Fanny y con Elvira y pues ya teníamos las actividades desplazadas cada quien. Entonces esa vez salgo al sanitario y ya cuando regreso ya habían entregado los exámenes y se me quedaban viendo así como dije, ay, pues ¿qué hice o qué pasó?
¿Cuánto crees que habían sacado todos? Tenían 2, 3, a uno le puso -3, y les hacía correcciones, les tapaba todo. Y nosotras sacamos el glorioso 8.5. No, pues ya te imaginarás, nos mataban. Pues sí, no, sí, no, hombre, hay tantas aventuras. Ahí en la escuela de economía y en la preparatoria también, pero efectivamente, según yo, a los inicios también iba para medicina, o sea, según eso era lo que yo quería estudiar, medicina. Pero luego empezó a dar un maestro la economía política en la prepa y así como que me interesó. Te engancharon. Me engancharon, pero dije yo, es que medicina es una carrera muy larga y es de mucho tiempo y yo trabajaba medio tiempo, entonces como que no alcanzaba. No compaginaban los tiempos. No, medicina no me ayudaba a trabajar. Y dije, bueno, vámonos a economía, como dices tú, sorpresa, el primer año ya me quería salir. Pero de bueno, hecho, tengo enmarcado ese tríptico, no soy muy así de estar guardando cosas, pero es lo único que tengo ahí, tengo el bendito tríptico y dice economía y en rojo, lo tengo enmarcado. Pero bien curioso porque luego dicen, bueno, hiciste el bachillerato químico-biológicas, andabas en las químicas allá haciendo cremas y bueno, hacía experimentos. Me voy a economía y trabajo en periodismo. La vida es una ruleta de sorpresas, hombre. Sí, después empiezo a estudiar también al paralelo computación de las primeras, de las Apple que había. Y luego por ahí querían una capturista y me invitaron a un periódico y aquí estoy. Ya en otras áreas. Pero bueno, eso es una historia. Yo por la década me metí a estudiar idiomas porque nos pedían idiomas y dije, pues ¿cuál? Dije, no, pues el mandarín. Dije, porque pues que si entramos en una competencia, ¿estás de acuerdo que el básico siempre es inglés? El inglés. El italiano son los más frecuentes, entonces yo dije, vamos a estudiar mandarín. Hombre, la fonética está atroz. Y luego para que resultáramos entre los líos académicos, que ya sabes, los consentidos de siempre. No, yo en economía iba yo también a inglés, pero si me ya no me atrevo a hablar inglés porque mis familiares están ahí en Estados Unidos y una sobrina, según yo estaba yo muy dialogando, ¿no? Y estaba en inglés y me dice, como ella habla español y es una gringuita, me dijo, tía, ¿qué dijiste? No, pues esto, ya le traduje en español y le empieza a botarse de risa, dijo, es que tía, estás diciendo otra cosa. Que dice, aquí hemos acabado el asunto. Cerré el asunto de inglés. Pero bueno, son las anécdotas que uno pasa. Pues amigos, fue un placer este fin de semana, gracias como siempre, un abrazo. Y bueno, pues esperemos, denle like por favor, para que ya sacamos, mira, nuestra manita por ahí, para que nos den like, le den like a la página y estemos aquí en contacto y también díganos, oigan, duran mucho, hay que hacer temas más así, nos gustaría este tipo de temas. No, y aparte ya sabemos también todos estos rollos de que siempre nos dicen, no, hay que hacer esto y lo otro. Ya saben que nosotros hemos estado hablando sin tapujos, cosas que casi generalmente pocos tienen la oportunidad de hacer, porque son temas muy controversiales que a veces nos comentan, dicen, y no se asustan, y dije, pues es que el miedo te paraliza y eso no debe de hacerse, ¿no? Claro. Y bueno, ya es el fin de semana, mejor saludamos a la gente. A ver, ¿quién está? Toña Alquimia, saludos. Carlos Reyes manda saludos. Rogelio Abdíncola Cuadros también. Está presente Rosalio Hernández Elguero también. Guillermo Rojas, Neveco Leutic. Marcos Pisil Cabrea, saludos. Leo Cuachón. Rogelio Gómez, Agustín Raboya Cruz, saludos. Rosalba y Erika, siempre muy acertado. Eleodoro, saludos al amigo y catedrático de Economía. Gus Delgado, saludos Gus. Andy Chocrán y Silvia Acapla. Y por acá por este lado por sus personales, ya sabes, los VIP. Sí. José Bedoya, saludos José, licenciado. Agustín Reboya Cruz, el empresario que luego también enlazamos, saludos. Dice que muy buen amigo el doctor Eleodoro. Juan Manuel Belmonte, que es un columnista, muchos saludos. A Maggie también, que es de Guaniqueo. A Toño Estlagua, que también está con nosotros aquí, pues ahora sí conectado. A Daniel Torres, a Ireri Campos, a Arlet Marín, a Gaby también la mamá de Yuli, a
a Patricia Cázares, a Berta Guillermina Castellanos, a Marianita Kerr, al mezcalero Mario Rocha, que lo queremos enlazar y no ha sido posible, pero en estos días te llamo, Mario, para que nos platiques de los asuntos del mezcal. Y nos envía muestras, por favor. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues sí, los grupos también que están conectados, la mayoría. Gracias, amigos. Sin ustedes, pues bueno, no sería posible este programa. Gracias, les agradecemos, como siempre les deseamos un feliz fin de semana. Esperemos que la vida y ustedes también nos acepten el próximo lunes, que aquí estaremos conectados. Gracias, amiga Erika, también. Y pues hay que despedirnos como se debe apropiadamente. Así es, sí. La revista Rosalba o el programa Rosalba al aire de La Roca Comunicación, donde la fuerza eres tú. Ya es viernes, pero nos salió con galleta. Hop on the
efectivamente. Lo que pasa es que Sinaloa estaba pasando por una terrible sequía. La sequía de cerveza. Había ley seca. Pero afortunadamente, el gobernador Quirino Ordaz Superama... No es un... No, así no. Ordaz Coppel. Ordaz Coppel, perdón. Ordaz Coppel. Superama. Bueno, Ordaz Coppel anunció lo siguiente y todo el mundo está muy contento allá. Escúchelo. Hemos tomado la determinación de permitir ya la venta de cerveza en estadios, en supermercados, lo mismo de licores y bebidas alcohólicas a partir del día de mañana. ¡Bravo! ¡Oye, qué notición! ¡Qué bien! ¡Súper! ¡Felicidades a todos los notición. sinaloenses! Bueno, mira, está la gente tan contenta que hasta Felipe Calderón ya se quiere mudar a Sinaloa a vivir. O sea, así de ese tamaño está la cosa. Es que pobre sinaloense, o sea, hubo gente que pasó incluso horas sin tomar alcohol. Ahora, es imagínese inhumano, usted no es de Dios. la fiestototota que se va a armar en Sinaloa. No, pues ¿cómo crees? Todavía estamos en pandemia. Hay que qué? llevársela leve. Aquí nos explica el buen Quirino, el gober de allá de Sinaloa, que van a poder pistear, pero leve y sin salir. Adelante, gober. Esto no implica que tenemos ya que relajarse. Al contrario, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucho sentido de cuidado, de responsabilidad. Ay, gober, o sea... ¿Qué? No podemos relajarnos. ¿Qué chiste? ¿Qué no bebemos para relajarnos? Y además, ¿a quién le gusta tomar con responsabilidad? ¿Qué es eso? ¿Qué? O sea, ¿qué van a es hacer? esto? ¿Qué van a hacer los sinaloenses ahora? ¿Chupar tensos? Sí, no, pues No. Bueno, Manuel Bartlett al fin va a poder volver a una de sus casas de Mazatlán, tranquilo de que el refri va a estar lleno de cerveza. Ya puede ir, señor Bartlett, a una de sus 28. Está bien. Ahora, me parece interesante lo que hace Quirino Ordaz, ¿no? O sea, pedirle a la gente que sea responsable es la solución. Es como decir, esta vez no te escapes por un túnel, porfa. Bueno, pues que los bendiga José José allá en Sinaloa. Pásensela bonito, ya pueden estar contentos. Bien hecho. Así es.